Buenas noches, iglesia. Dios me les bendiga. Se nos partió el mes de diciembre. Hoy es 15 de diciembre y qué bueno que podamos conectarnos para escuchar la palabra de Dios, para ser bendecidos con lo que Dios nos quiere enseñar. He estado orando por toda la iglesia para que Dios nos ayude a terminar bien el año. Terminar bien es terminar invictos, sin que un pecado nos esté a nosotros retrasando en el camino con el Señor. Que Dios nos ayude también por el otro lado de la familia, que tengamos paz, que seamos aportadores de paz y de bendición en nuestros hogares, y que Dios también nos ayude con la parte económica. ¿Cómo no? Esto es vital en nuestras vidas, que nos ayude para que podamos empezar un año diferente. Y también que Dios bendiga los ministerios que nos ha dado. A todos nos ha puesto que hacer en su reino, y que esa es mi oración en este año. Oro a Dios pues para que en esta noche también el Espíritu Santo nos bendiga con la palabra. Quiero que vamos a dos versículos de la Biblia que quiero que trabajemos en esta hora, y, y pensemos en una pregunta que va a ser el título. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido todavía al mundo? Si Jesús no hubiera venido. Entonces, estemos en el en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a estar en el versículo 9, del 9 al 11. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El otro versículo quiero que lo busquemos en Mateo capítulo 17 y podamos nosotros ver en este pasaje que nos dice el Padre eterno, el Padre todopoderoso. Están en el monte de la transfiguración. Ustedes ya han leído. Allí están Pedro, Juan, Jacobo. Aparecen otras dos personas que son Moisés y Elías. Significan Moisés la ley y Elías la profecía. Y vámonos al verso 5. Pedro dice que quiere construir unas enramadas porque quiere quedarse allí en esta visión preciosa cuando Jesús se transfigura y sus vestidos son relucientes. Y entonces el verso 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Bueno, son dos versículos que nos hablan la misma orden, pero en el pasaje de Mateo se nos añade que a él
es que hay que escuchar, porque se han aparecido la ley, se ha aparecido la profecía, pero la orden es, hay que oír a Jesús. Los que estuvieron el fin de semana pasado en la predicación, el profe del seminario nos estaba hablando de la importancia de escuchar a Jesús y dejó una tarea. Yo espero que esa tarea la cumplamos todos. La cumplamos todos porque se trata de sentarnos a oír a Jesús. Indudablemente Jesús fue, Jesús es y Jesús siempre será único, no va a haber otro, inigualable. Muchas personas en el mundo se contentan con decir: yo reconozco que Jesús fue un buen maestro. Yo reconozco que Jesús fue un gran revolucionario y vino y trajo una reforma social a esta tierra. Y algunas religiones incluso afirman que Jesús fue un gran profeta enviado por Dios. Estas expresiones y muchas más que de pronto escuchamos o leemos en algunos libros en las que tratan de aprobar a Jesús sencillamente como ellos piensan, eso no es suficiente. No es suficiente para hacer un reconocimiento a Jesús. Jesús es el mayor de los mensajeros. Jesús no fue un profeta más, como aquellos que vinieron antes de él. Antes de él hubo profetas grandes. Estuvo un Isaías, profeta mayor. Estuvo un Ezequiel, un Daniel. Personas de los cuales uno lee y qué maravilla cómo Dios los usó con sus mensajes. Antes de ellos estuvo un Elías, un Eliseo. Profetas muy grandes. Pero el mayor de todos los mensajeros y que nadie le va a poder quitar el puesto porque no va a aparecer otro más grande mensajero que Jesús. Ha sido y será Jesús, el mayor de los mensajeros. Entonces, no fue un profeta nomás. Tampoco Jesús fue un gran orador, motivador, moralista. No. Él fue un maestro en esencia de la moralidad. Él traía la palabra, él era la palabra. Jesús es tal persona, Jesús es tan grande que acabamos de leer en un versículo sencillo: a él oíd, cuando se han presentado la profecía y cuando se ha presentado la ley. Y Dios Padre dice desde el cielo: a él oíd. En su condición de hijo de Dios, dice Hebreos capítulo 1, 3, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Sus cualidades son inmejorables, son incomparables, inigualables. Por lo tanto, Jesús supera
a todos los demás mensajeros que Dios envió o que pudiera alguna vez enviar. Él envió muchos mensajeros, pero el último, el poderoso, el soberano, el más grande de los mensajeros ha sido Jesús, y quien por su misma naturaleza como que eclipsa, opaca a todos los demás. A él oíd. Es una orden de Dios Padre. Y en este tiempo decembrino, a él oíd. Subraye esas frasecitas en su Biblia. A él oíd. Usted quiere tomar una decisión. A él oíd. Además de ser el mayor de los mensajeros, Jesús trae el mayor de los mensajes. El mensaje que Jesús anuncia es el mayor de todos. Es el más importante que cualquier otro mensajero haya traído. Jamás se ha escuchado o se va a escuchar un mensaje más importante que el que trajo Jesús. Sin lugar a dudas, el ministerio de Jesús afirma todo lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Tiene una relación estrecha este mensaje con lo que Dios habló por medio de los profetas, por medio de los que le precedieron. Después de todo lo que ellos predicaron, los profetas en el Antiguo Testamento, también fue palabra de Dios. Pero Jesús es el mismísimo Verbo de Dios encarnado. Ya lo dice Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces una cosa es que vengan unos mensajeros con un mensaje de Dios, que Dios los usó por un tiempo. Pero otra cosa es que venga el dueño del mensaje y él diga el mensaje de sus labios y él diga lo que tenemos que hacer y él nos enseñe cómo es que tenemos que vivir. Entonces, hermanos, no hay mensaje más grande que el mismo Jesús enseñándonos el Evangelio. Es el mismo Verbo. Su mensaje es tan poderoso que trasciende el mensaje de los profetas, ya que se trata del cumplimiento de todas las promesas que se habían hecho antes. Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Entonces está en cuerpo, está en carne, está en vivo y en directo con el pueblo, y ahora por medio de la palabra escrita con nosotros, diciéndonos cómo es que tenemos que vivir. A él oíd, a él oíd. Entonces, en esto nosotros tenemos una ventaja muy grande sobre los demás cristianos de otros tiempos. Los demás cristianos hablaron de Jesús en el Antiguo Testamento sin que Jesús hubiese nacido. Nosotros tenemos la ventaja de hablar de Jesús una vez ya ha venido, nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado la palabra para que la interpretemos con la ayuda del Espíritu Santo y nosotros podamos vivir y darle resultados. En pocas palabras, si se hablara de cristianos, este es el tiempo para que aparezcan los mejores cristianos de la historia, vos y yo. ¿Por qué? Porque tenemos todo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las Escrituras, ahí directamente para nosotros. Entonces, ¿por qué
no somos los mejores cristianos. Dije al principio que qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido al mundo. ¿Qué fuera de nosotros? ¿Saben por qué esta pregunta? ¿Saben por qué la hago? Porque hay cristianos que están viviendo como si Jesús no hubiera venido. No han aprovechado la escritura, no se han apropiado de las promesas, no tienen fe, no le creen al Señor, creen que el Señor a uno les ayuda, a otro no conocen a Jesús. Entonces hay cristianos que están viviendo como si Jesús no hubiera venido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido al mundo? ¿Cuántas de las realidades, cuántas bellezas y dádivas divinas en las que hoy vivimos estarían nulas, anuladas? ¿Qué verdades desconoceríamos? Pues hombre, por un lado, esas preguntas que uno se hace muchas veces de dudas y todas esas situaciones que aparecen en nuestra vida. Señor, ¿por qué no me respondes, Señor? ¿Qué pasa conmigo? Sí tienen una respuesta, esas preguntas tienen una respuesta. Lo que pasa es que necesitamos meternos con Jesús. Obviamente, pues dice la Biblia que todo el universo fue creado por Él, de Él y para Él. Colosenses 1:16 es esa cita. Sin Jesús, todo el universo se desmoronaría como un castillo de naipes. Jesús es el que sostiene con su palabra, dice Hebreos. Jesús sustenta el universo. Él dijo una vez y desde esa vez su palabra es firme y el universo se sostiene por medio de su palabra. Entonces, si usted quita a Jesús, o más bien usted no, ni yo, si Jesús se quita, el universo se desmorona. Nosotros podemos apreciar esa venida de Jesús contando innumerables bendiciones que sencillamente nosotros vemos que nos afirman de que Jesús sí vino, de que Jesús sí cumplió y que yo soy el que estoy atrasado en recibir bendiciones que Él ya prometió para mi vida. Vamos a ver algunas que son unas verdades importantes del universo y en todos los tiempos. Si Jesús no hubiera venido al mundo, usted y yo no conoceríamos la completa fidelidad de Dios. ¿Cómo íbamos a saber nosotros de la fidelidad de Dios? Nosotros no conoceríamos el cumplimiento total de cada una de las promesas. No conoceríamos nada, no veríamos nada. Entonces usted, por ejemplo, leería Génesis 3:15. Y entonces en Génesis 3:15 hay una promesa que yo ya la he repetido en estos días y dice que después de que pecó el hombre, pecó Eva, entonces Dios dijo, y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y entre la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y ya ustedes, estudiosos, se han dado cuenta de que esta promesa precisamente es referente a Jesús. Jesús un día iba a venir del cielo, nacido de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo, y entonces sin cometer ningún pecado, porque ustedes y yo tenemos que tener esa certeza. Cuando una persona comete un pecado, escúchenme, uno solo, ya es un pecador.
Jesús entonces no fue pecador porque no cometió ni uno. Y entonces se da esta promesa. Si Jesús no hubiera venido al mundo, entonces nosotros no podíamos decir que esa promesa se cumplió. Nosotros leeríamos Génesis 3:15 y diríamos entonces, Dios Padre es un incumplido. Prometió que algún día vendría alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y Satanás sigue haciendo de las suyas y nadie ha venido a aplastarle la cabeza. Pero cuando tú lees la palabra, te das cuenta que Jesús sí vino y que en la cruz, precisamente en ese trabajo preciosísimo, valiosísimo de la cruz, se cumplió Génesis 3:15, aplastó la cabeza de Satanás, arrebató al mundo, a la gente que creemos en Jesús, a los que le creemos a su nombre y a su poder, y entonces ahora le pertenecemos a Jesús. Ahora somos propiedad de Jesús. Si Jesús no hubiera venido al mundo, el enemigo estaba haciendo de las suyas con todo el mundo, aún con los que nos llamamos cristianos. Pero ¿qué pasó? Que Jesús sí vino y ya se cumplió esa promesa. Y entonces, si se cumplió la promesa, entonces coge la promesa de Dios. El enemigo tuyo, el que te quería acabar, está vencido, está aplastado, ya no puede hacerte daño. Te influye, sí, molesta, pero no puede hacerte daño porque Jesús lo venció. Entonces, si Jesús no hubiera venido, nosotros no podíamos creer en promesas como esas y como muchas otras. Segunda, si Jesús no hubiera venido al mundo, nosotros, usted y yo, no conoceríamos la plenitud, la grandeza del amor de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 13, que nadie tiene un amor mayor que este. ¿Cuál? Que uno dé su vida por sus amigos. ¿Usted se imagina cuánto te ama Dios, hermano? ¿Usted se imagina cuánto lo ama Dios? Es que Jesús vino, y cuando tú tenías que morir por 1, por 10, por 100, por 1000, por 2000 pecados, los que fueran, los que tuvieran, desde 1 en adelante, tenías que morir. Y Jesús llega y paga esos pecados por ti. Un día Jesús entra al lugar santísimo como sumo sacerdote, lleva sangre y el Padre le pregunta, ¿y esa sangre? Y es la mía, la misma mía que derramé por fulano de tal, y ahí está el nombre tuyo. Esto sencillamente es maravilloso, hermanos. Es el amor de Dios por ti. Es el amor de Dios que envía el Espíritu Santo para que te convenza de pecado, de juicio y de justicia. Para que te convenza que esa vida que llevabas no es la que Dios quiere. Que estabas perdido. Y entonces ahora nosotros, con la venida de Jesús al mundo, entendemos su amor. ¿Cómo te ama Jesús? ¿Cómo me ama Jesús? Y Dios ya demostró su amor para con nosotros, dice Romanos capítulo 5, verso 8. Dios demostró su amor para con nosotros en que nosotros, estando llenos de pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es una verdad que te hace sentir a vos que Cristo vino al mundo. ¿Cómo? Por fe.
Yo les he contado y vuelvo y les digo, mis hermanos, yo sé que esa verdad se ha cumplido en mí porque yo estoy agradecido por todos los pecados que Dios me ha perdonado y simplemente me estoy contento y trato de servirle porque sé que esos pecados ya no están conmigo. ¿Y por qué no nos digamos mentiras? Usted y yo sabemos que de qué nos ha librado el Señor y de qué nos siguen librando, cosas que ya no volvimos a hacer ni a sentir. Entonces, llevo dos verdades. La primera, si Cristo no hubiera venido al mundo, entonces usted y yo no conoceríamos las promesas de Dios. Si Cristo no hubiera venido al mundo, entonces yo no conocería el amor de Dios. Tercera, si nuestro Señor Jesús no hubiera venido al mundo, usted y yo no sabríamos cuán grandes son la humildad de Dios y su compasión hacia nosotros. Usted no conocería la compasión, usted no conocería la humildad de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 17, dice que Jesús tenía que ser hecho. Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Ay, hermanos, los hermanos somos nosotros. Y Jesús tenía que ser hecho semejante a nosotros. Esta semana estuve tratando un devocional y ustedes saben cómo manejo los devocionales. A mí me gusta llevarlos con preguntas hasta que encuentren una verdad. Método inductivo se llama eso. Y entonces les estaba preguntando por qué Jesús mismo se llama Hijo de Hombre. Y bueno, logramos llegar. Pero Hijo de Hombre es un título que él mismo se da para decir: yo soy 100% humano y 100% Dios. Pero él se hizo hombre fue en humildad para hacerse semejante a nosotros. Porque, escúchenme esto, porque si él se queda solo como Dios y Dios desciende aquí a la tierra y es Dios, entonces sencillamente él no podía llevarse el pecado de nosotros porque no se parecía a nosotros. Entonces es lo que dice mucha gente: no, es que Dios sencillamente puede aguantar cualquier cosa porque es Dios. No, él era humano y como humano soportó tentaciones y como humano soportó deseos y como humano tuvo problemas, tuvo aflicciones, tuvo dolor, todo, tuvo hambre. Todo lo que usted y yo sentimos lo sintió Jesús. Eso es humildad. Eso es humildad. Eso es compasión. Para también avergonzar a Satanás y decirle: como humano vencí el pecado. Y lo vencí por estas personas que se entregaron a mí. Entonces tú no tienes derecho a reclamarle nada porque yo como humano pagué por ellos. Entonces se hizo semejante a nosotros en todo, con el fin de llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Entonces sencillamente podía ser propiciación por nuestros pecados. Jesús fue hecho semejante a nosotros en todo. Él cargó sobre él nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros sufrimientos. Y lo hizo para detener el pecado en nosotros. Hermanos, ¿usted no se ha dado cuenta de que ya estos tiempos no son lo mismo para usted? Y eso no lo logró usted. Eso lo logró el Señor, el Espíritu Santo en usted, que lo ha librado de todo pecado. Sencillamente nos va librando. Y mientras más vivimos, más limpios seamos, más limpios vamos a ser cada día, porque el Señor sencillamente nos muestra
que vino precisamente para darnos esa limpieza completa que nosotros necesitamos. Una última bendición. Si Jesús no hubiera venido, entonces, ¿quién hubiera muerto por nuestros pecados? ¿Quién? ¿Un ángel? No podía. Tenía que ser Dios mismo. ¿Otra persona aquí en la tierra? No podía, porque ya había cometido pecados. Tenía que venir el mismo Dios, morir y resucitar, luego entregar su vida. Si no, nosotros no tuviéramos salvación de los pecados. Hermano, nosotros somos salvos. Ustedes que me están escuchando ahora y los que me escuchan y no entienden todavía, pues les falta sencillamente que hagamos una oración de fe en la que reciban a Jesús como único Señor y como único Salvador. Pero nosotros somos salvos porque Jesús murió. Ya les dije en otra predicación anterior que si Jesús viene y no muere, sencillamente nosotros no hubiésemos tenido salvación. Jesús tenía que morir. Tenía que morir por nosotros. Entonces Jesús dice Romanos capítulo 5, verso 10, que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más entonces ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por la vida de Jesús, nosotros somos salvos. Nosotros tenemos vida eterna. Bueno, mis hermanos, todo esto que acabo de decir tiene que ver con que hay personas que sencillamente se llaman cristianos, pero están viviendo una vida como si Jesús no hubiera venido. Y aquí va otra pregunta. En un tiempo como estos, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pecar? Si ya entendemos que por la Biblia Jesús vino, ya sabemos que Jesús vino porque es que no es un engaño, no es una mentira, y ya murió por tus pecados y tú ya le entregaste tu vida. Entonces, ¿cómo es posible que tengas momentos en los que desprecias la sangre de Jesús derramada y juegas con un pecado? ¿Cómo es posible que en tiempos como estos nosotros digamos, no, pasemos bueno? ¿Qué es pasar bueno? Si pasar bueno tiene que ver con el pecado, ahí no estamos ni vos ni yo. Y pasar bueno, aunque nos digan aleluyas, cristianos, fanáticos, pasar bueno es sencillamente agradarle a Dios. Entonces, hermanos, este es un asunto que requiere una atención urgente. ¿Cuál asunto? El asunto de examinarnos y ver cómo estamos viviendo. Estamos viviendo como que sabemos que Dios ya vino y que Dios ya cumplió su trabajo. Pues para los antiguos antes de Jesús, ellos decían, pues hay una promesa de que viene un Mesías. Hay una promesa. Y ellos podían esperar y decir, bueno, me comporto así, me comporto de esta otra forma y cuando venga veremos cómo me comporto. Pero es que para nosotros ya no hay un veremos, ya nosotros sencillamente sabemos que Jesús vino. Entonces reclame
Reclame esas bendiciones, esas promesas y empiece a vivir. Usted sencillamente dice: Señor, yo creo que tú viniste y que pisoteaste a Satanás. Satanás está vencido. Entonces, si se me aparece el diablo en sueños, si se me aparece en vivo, como sea, entonces yo le voy a decir al enemigo: vos sos vencido, yo le pertenezco a Cristo, porque esto ya se dio y yo lo creo. Si tú sabes que Jesús vino, entonces tú conoces el amor de Dios. Ya sabes que Dios te amó, entonces sencillamente diga: yo sé que Dios a mí me ama, yo sé que ya me amó del todo porque entregó a su Hijo. Entonces, si Dios me entregó su amor y Dios, yo siento el amor, entonces yo soy una persona salva y yo sé que Dios a mí me quiere bendecir. Que hoy me falta una cosa, sí, hoy me falta, pero mañana la tendré, porque Dios me ama. Hermanos, usted conoce la humildad de Jesús, la compasión de Jesús hacia nosotros. La Biblia dice allá en Primera de Juan que si nosotros pecamos después de ser cristianos, tenemos un abogado. Eso es compasión, porque Él sabe que tú te entregaste de verdad y que el pecado te trata de arropar otra vez. Y Jesús vuelve y te perdona y te ayuda. Y ya sabes que Jesús derramó su sangre por ti. Ya tú lo sabes. Entonces es hora de que nosotros sencillamente le pongamos atención a todo esto. No es que Jesús esté por venir, es que Jesús vino. Es que todo esto que hablé ya se logró para nosotros. Entonces, ¿qué espera Dios de vos y de mí en este tiempo? Dios espera que nosotros seamos luminares en el mundo. Luminares en el mundo, que mostremos que somos personas escogidas de Dios, elegidos de Dios, liberados por Dios, trabajadores de Dios, personas que le servimos en todo tiempo y en todo momento. Y este es el tiempo decembrino más propicio para mostrar lo que Dios ha hecho con tu vida y con mi vida. Yo pido que Dios nos dé a todos un entendimiento renovado. Yo pido que nosotros podamos admirar la obra de Cristo, que nosotros podamos deleitarnos en Cristo, deleitarnos en Él. Que Dios nos dé la gracia para seguir mirándolo, para seguir mirando esa grandeza. No es sino que mire lo que ha hecho con usted y que usted no le dé oportunidad ni al enemigo ni al pecado, para que no quedemos avergonzados delante de Dios. Si Dios no hubiera venido, si Jesús, perdón, no hubiera venido, pues nosotros no tendríamos estas bendiciones. Pero nosotros nos deleitamos leyendo Biblia sabiendo que Jesús ya vino. Aprenda a recoger todas estas bendiciones para usted y aprenda a vivir en esa libertad que predicamos hace días que Dios nos dio. Dios me los bendiga, hermanos. Yo quiero que oremos para que Dios nos ayude a seguir de la mano de Él, a terminar bien de la mano de Él. Ya vino, Jesús ya vino, Jesús ya murió por vos, Jesús ya pisoteó al diablo por vos, Jesús ya te mostró la humildad, Jesús ya te mostró la compasión. Toda la sangre de su cuerpo fue derramada por vos. No pisoteemos esa sangre de Jesús. Aprendamos a vivir tiempos que agraden a Dios. Padre que estás en los cielos, bendice la iglesia, Señor. Bendice la iglesia. Hay personas que hablan de ti como gran profeta.
Hay personas que hablan de ti como gran revolucionario. Hay personas que hablan de ti como gran maestro. Señor, se quedan corticos porque tú eres Dios que vino a la tierra e hizo un rescate como ninguno se ha hecho por cada uno de nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros te rogamos en esta hora que nos ayudes para vivir este tiempo oyéndote a ti. Tú diste la orden, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, en Jesús. Y todos los que somos de Jesús, todos, tú tienes complacencia en nosotros, Señor, porque caminamos como Jesús. Y tú dijiste en esa misma orden, a Él oíd. Señor, enséñanos a oír a Jesús. Para oír a Jesús, yo tengo que leer los evangelios, yo tengo que leer la Biblia. Ayúdanos, Padre. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y nos vemos este fin de semana. Dios me les guarde.